Él quiso vender su casa y encerrarla en un asilo. Lo que no sabía, que su madre no era una víctima. Era la autora de la historia. Bienvenidos a mi canal, amigos. Por favor, suscríbanse a mi canal. Y ayúdenme a cumplir mi sueño de llegar a los 200 suscriptores. Esta noche te llevamos al hogar de ancianos. Empieza a empacar, soltó mi Diego sin apartar la vista del estofado que me costó toda la mañana preparar. Así, sin preámbulos. Las palabras me atravesaron como cuchillas invisibles, mientras lo observaba comer con la naturalidad de quien no ha traicionado a nadie. En mi mesa. En mi casa. Con la misma boca que alguna vez dijo que yo era su héroe. No sospeché nada al principio. Aunque tal vez sí. Llegaron tarde como se ha vuelto costumbre. Ni un abrazo. Ni siquiera levantó la mirada del teléfono. Y ella, de esa mujer que nunca se molestó en fingir cariño, entró con una botella de vino que olía a engaño barato, de esas que nacen en algún sótano húmedo con etiquetas impresas en casa. Sonreía, pero sus ojos, helados, afilados, ya me sentenciaban. ¿Sabes qué duele más que la puñalada de la traición? La espera. La preparación inútil. Pasé horas preparando su platillo favorito, el mismo con el que solía esperarlo cuando volvía de la escuela cubierto de barro y con las rodillas ensangrentadas. Entonces me abrazaba como si yo pudiera salvarlo de todo. Ahora tiene 42 años. Y ni una sombra de recuerdo en sus ojos. Me levanté aún con la luna en el cielo, ignorando el grito de mis huesos cansados. A mis 72 años me moví por esta casa como un fantasma disciplinado, barrí, lustré, ordené los retratos. Esta casa que compartí durante décadas con el amor de mi vida, hasta que la muerte lo arrancó de mi lado hace 8 años. Esta casa, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro último orgullo, que ahora, lo entiendo con amarga claridad, es para él solo un botín. Durante la cena, las palabras flotaban sin alma. ¿Y la niña cómo está? Tiene nombre, quise decir. Pero no lo hice. No vale la pena discutir lo obvio con quienes ya no oyen. Mi Elena. Mi pequeña Luna. No la veo desde Navidad. Fue cuando mencioné casualmente que quería remodelar el baño, instalar una ducha más cómoda, que lo invisible se volvió evidente. Intercambiaron una mirada rápida, densa como petróleo. Un pacto silencioso. Y entonces mi Diego dejó caer la bomba, como quien informa el clima. Vamos a llevarte al hogar esta noche. Todo se detuvo. El tiempo, la masticación, incluso el aire. El tenedor resbaló de mis dedos. El estrépito metálico en el plato fue un disparo que partió la noche. Un asilo. A mí. Yo que trabajé turnos dobles para pagarle la universidad. Que vendí mis anillos para ayudarles con el anticipo de su departamento. Que cuidé a su hija mientras ellos progresaban. Ella fue la primera en hablar. Por supuesto. Es por tu bienestar, dijo con voz melosa, infantilizante. Como si le hablara a una mascota vieja y estorbosa. Mentiras. Bastaba verla. Esa media sonrisa de superioridad. Esa voz que oculta una victoria. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Pregunté aunque ya lo sabía. A veces preguntamos solo para ver si se atreven a mentirnos en la cara. Él empezó con su lista. Olvidaste la estufa una vez, te caíste en el jardín el verano pasado. Una vez. Una caída. En 8 años. Y aún así me levanté, sacudí el polvo y seguí mi día. Porque eso he hecho siempre. Porque eso soy. Escucharlo a él, a quien enseñé a leer, a cruzar la calle, a no temerle a la oscuridad, argumentando porque yo, su madre, debía ser apartada como un mueble viejo, fue una humillación que no merecía. Su voz temblaba. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Mentía. Y lo hacía mal. Intenté tomar un sorbo de agua. Mi mano tembló. El vaso volcó. El agua se deslizó como un lamento por la madera. ¿Lo ves? Saltó mi Sofía, como si el líquido fuera ácido. Ya no fingía. Su máscara, caída. No puedes ni sostener un vaso. Ese comentario fue la grieta final. Lo que quedaba de mí por dentro se rompió con un crujido silencioso. La tristeza cedió el paso a algo más oscuro. Más feroz. La ira. Dime la verdad, dije con una voz que sonó como un eco ajeno. Como si hablara otra mujer desde mi garganta.
¿Por qué quieren deshacerse de mí ahora? Y entonces ella, tan impaciente, tan torpemente brutal, soltó lo que él intentaba ocultar. Esta casa te queda grande. Además encontramos una propiedad preciosa en el mirador. 4 recámaras, jardín, alberca ideal para la niña. El silencio fue un abismo. La mirada que él le lanzó pudo haber congelado un volcán. No debía haber dicho eso. Pero ya era tarde. La verdad se iluminó como un relámpago. No se trataba de mi bienestar. Se trataba de mi casa. Finalmente, sin más ganas de mentir, mi Diego bajó los ojos. Hablamos con un agente. Si vendemos ahora, con lo que saquemos podemos comprar algo mucho mejor. El mercado está en su punto más alto. Ahí estaba. Toda la verdad. Fría, sucia, simple. ¿Y yo? Pregunté con la voz ahogada, sintiendo como un abismo se abría en el centro de mi estómago. ¿Dónde quedo yo en tu plan perfecto? Mi Sofía se encogió de hombros como quien compara menús en una app. El hogar Nuevo Horizonte tiene excelentes reseñas. Hay talleres de pintura, juegos de mesa, jardinería, cosas para mantenerte ocupada. Manualidades. A los 72 años, tras toda una vida de batallas y sacrificios, pretendían relegarme a hacer figuritas de papel maché mientras ellos nadaban en una piscina apagada con mis recuerdos. No respondí. No podía. Me quedé mirándolo a él, mi Diego, o al menos lo que queda de él. Ese niño que solía correr hacia mí con los brazos abiertos, ahora me evitaba la mirada como si yo fuera una carga contaminante, una caja vieja que estorba en la mudanza. Se marcharon poco después, con una excusa pobre sobre ir a buscar a la niña. Mentira. La niñera se queda hasta las 8. Lo sé porque yo la contraté. Pasamos mañana a las 7. Empaca solo lo necesario, dijo desde la puerta sin girarse siquiera. Lo demás, ya veremos qué hacemos con eso. Y se fue. Sin un adiós. Sin un abrazo. Ni siquiera un cuídate. Me quedé sola en la cocina. La mesa llena de platos fríos, el vino barato intacto, y el eco de sus pasos aún vibrando en los muros. Las lágrimas bajaban en silencio. No grité. No sollozaba. Solo dejaba que el dolor hiciera su trabajo. Mi Diego acababa de venderme por una alberca y 4 recámaras en las afueras. Pero lo que él ignoraba, mientras arrancaba con su auto hacia esa vida reluciente que soñaba, era que esta vieja todavía tenía fuego en los huesos, y más de una carta bajo la manga. Porque si algo aprendes al sobrevivir más de 7 décadas es esto: las canas no son debilidad. Son armadura. Lloré hasta quedarme vacía. Y entonces, como si alguien apretara un interruptor dentro de mí, el llanto cesó. Lo reemplazó una claridad afilada. La tristeza no se fue, no del todo. Pero ahora estaba acompañada de algo más, determinación. Me levanté con lentitud. Caminé por la casa como si la viera por primera vez. Cada paso era un eco del pasado. Aquí, la raya en la pared donde medíamos su estatura cada cumpleaños. Allí, la mancha de vino que nunca salió, recuerdo de una Navidad de risas desbordadas. El cuarto que fue suyo, convertido ahora en mi rincón de lectura, silencioso y lleno de luz. Subí a mi habitación. Fui al armario. Moví algunas cajas. Detrás, escondida entre la nostalgia, estaba la vieja caja fuerte que mi esposo instaló cuando aún teníamos planes para el futuro. Uno nunca sabe cuándo necesitará proteger lo importante, me dijo la tarde que la fijó al suelo. Tenía razón. Siempre la tuvo. Giré la combinación. Solo 2 personas la conocíamos. Una ya no está. La otra soy yo. Dentro todo seguía intacto, documentos esenciales, el testamento de mi esposo, las escrituras de la casa, y algo que mi Diego había olvidado por completo, el fideicomiso. Un mecanismo legal que diseñamos juntos cuando él enfermó. Yo pensaba que era paranoia. Pero no. Era previsión. Mi esposo fue un hombre práctico. Cuando el diagnóstico llegó, rápido y cruel, me hizo prometer algo. No dejes que nadie te arrebate lo que construimos, Isabel. Ni siquiera nuestro Diego. Entonces me pareció exagerado. Ahora entiendo que fue su último acto de amor. La casa, esta casa, no estaba a nombre de nadie. Era parte de un fideicomiso irrevocable con condiciones tan específicas que ningún abogado mediocre podría ignorarlas. Recordé el día en que firmamos.
Nuestro Diego estaba en segundo año de universidad, demasiado ocupado con fiestas y con su novia de turno como para venir a casa. Mi esposo y yo sentados en esta misma mesa, aún con la vida entre los dedos. Él ya sabía que el reloj corría. Esta casa no es solo ladrillos y techo, me dijo. Es lo que fuimos. Y es tu escudo cuando ya no esté. Y lo fue. Lo es. Saqué mi viejo teléfono del cajón. Tenía un número allí que no había marcado en años. Sí. Respondió la voz al otro lado. Marcos, soy Isabel. Necesito tu ayuda. Un silencio breve. Y luego sin titubeos. ¿Es la de siempre? Mi Diego quiere meterme en un asilo esta misma noche, y vender mi casa mañana. Marcos no preguntó más. No hacía falta. Había sido el mejor amigo de mi esposo desde la universidad. También uno de los abogados más temidos del Estado en temas inmobiliarios. Y por fortuna aún no se había jubilado. Estaré en tu casa en 20 minutos. Colgué. El corazón aún dolía, pero latía con una fuerza que no recordaba tener desde hace años. El silencio del desván tenía algo sagrado, como si el tiempo allí arriba respirara más lento. Subí los peldaños con una lentitud casi ritual, las luces del atardecer filtrándose entre las rendijas del techo. El aire olía a polvo, a cartón envejecido y a secretos. No había venido aquí desde hacía años. No porque me faltaran fuerzas, sino porque algunos recuerdos requieren oscuridad y tiempo para madurar. Las cajas estaban donde siempre. Algunas con etiquetas descoloridas, otras marcadas por la humedad de las décadas. Mi vida comprimida en pequeños rectángulos de cartón, cartas, fotografías, boletos de conciertos, postales sin respuesta. Ecos de lo que fui. De lo que todavía soy, aunque algunos ya no lo vean. La caja que buscaba estaba en el fondo, cubierta por una manta vieja. Solo para emergencias, había escrito Rubén con su caligrafía seria, sin adornos. La abrí con manos lentas pero firmes. Dentro una carpeta de documentos meticulosamente ordenados, y un sobresellado. Mi nombre escrito en él. Ni más ni menos. Isabel decía. Nada más que eso. Pero fue como leer una despedida escrita con fuego. Lo abrí. Y su voz volvió a mí no como un recuerdo, sino como una presencia real, cálida, sentada a mi lado. Mi querida Isabel. Si estás leyendo esto, entonces lo que tanto temía ha ocurrido. Tal vez nuestro Diego ha olvidado de dónde vino. Tal vez el mundo te ha vuelto la espalda. Pero tú no eres una mujer que se deja caer. Nunca lo fuiste. Y aunque yo ya no esté, confío en que harás lo que sabes hacer mejor, resistir, pensar, ganar. No olvides esto, los lobos viejos no aúllan en vano. Con todo mi amor. M. No lloré al principio. Me quedé inmóvil con la carta en el regazo como si fuera una armadura nueva. Después sí. Lloré. Pero fue un llanto distinto, como un río que se desborda no por tristeza, sino por furia y justicia contenida. El timbre sonó con una puntualidad que parecía ensayada. 20 minutos exactos. Bajé las escaleras como si descendiera de una torre medieval. Y ahí estaba Marcos. El mismo abrigo largo. El mismo maletín de cuero agrietado. Pero sus ojos eran de alguien que olfateó guerra. Sigues tan hermosa como la primera vez que te vi, dijo, entrando sin ceremonia. Y tú sigues siendo el mismo canalla con encanto, respondí, sin ocultar la sonrisa. Nos sentamos sin más preámbulos. Le conté todo. Desnudar el alma ante un viejo amigo tiene algo de alivio y algo de resurrección. Él escuchaba. No con empatía fácil, sino con el juicio de un cirujano antes del primer corte. Y entonces lo dijo. El fideicomiso. Sigue vigente, ¿verdad? Asentí. Ni siquiera intenté explicar. Perfecto, dijo con una sonrisa que olía a pólvora. Tu Diego está a punto de tener una clase intensiva sobre cláusulas que hacen temblar a jueces. Sacó la laptop como quien desenfunda un arma. Teclado, llamadas, archivos. Su ritmo era exacto, casi musical. Me explicaba mientras avanzaba, que si alguien intentaba sacarme por la fuerza, la propiedad no pasaría a él ni a nadie más, sino a una fundación. La fundación que Rubén y yo habíamos creado para ancianos abandonados. Ironía poética. Justicia fina. Pero Marcos no se detuvo ahí.
Podríamos añadir algo más. Una lección con sabor a sal. El plan se refinó como un cuchillo en piedra. Redactamos una carta legal donde se informaba a mi Diego que, si lo deseaba, podría seguir visitando la casa, pagando una renta a precio de mercado a la fundación. Ni gratis ni simbólicamente. Con recibos, contratos y plazos. Después firmamos un nuevo poder notarial. Uno que lo dejaba fuera de toda decisión médica, legal o financiera. Corté los hilos que aún creía manejar. ¿Y las cuentas?, preguntó con mirada seria. Respondí con la calma de quien sabe que sus cimientos son de granito. Solo conocía una cuenta. Las demás, las verdaderamente importantes, estaban ocultas como pasadizos secretos bajo la casa. Habíamos previsto todo. No por miedo, sino por memoria. Marcos hizo las llamadas necesarias. Las cuentas fueron blindadas. Nadie podría mover ni un centavo sin mi autorización escrita. El sol ya se había puesto. La sala olía a café frío y determinación. Falta un último paso, dijo. Testigos. Personas que puedan certificar que estás en pleno uso de razón y que nadie te está forzando. Pensé en Marta, mi hermana, que siempre olfateó la falsedad de mi Sofía desde la primera cena. Diego, mi vecino, que aún guarda las herramientas de Rubén en su garaje. Y Paula, la única que aún me llama Isa, como en los días de escuela. Los llamé sin rodeos. Solo les dije: vengan. Es urgente. Sabían por el tono que esta vez era diferente. No preguntaron. Mientras tanto, abrí el armario del pasillo y saqué las maletas grandes. Las de nuestras vacaciones en Veracruz. Las llené con ropa vieja, libros que ya había leído y fotografías duplicadas. Nada que doliera perder. Todo lo necesario para que ellos creyeran que estaba lista para irme. Pero esta vez, yo tenía el guión. Y en esta historia, no soy la víctima. Soy la autora. Quiero que todo parezca real, dijo Marcos mientras ajustaba su reloj de pulsera. Que huela a despedida. Que parezca derrota. Las maletas visibles. Como una obra bien montada. Asentí. Había algo teatral en todo aquello, sí, pero también necesario. Ellos necesitaban ver lo que querían ver. Para poder caer. Fue entonces cuando sentí por primera vez, en todo el día, que podía sonreír sin sentirme culpable. A las 6 en punto llegó Marta, mi hermana. Luego Diego con su gorra de lana y mirada de perro viejo que todo lo ha visto. Paula, la última, venía con su abrigo abotonado hasta el cuello y ese brillo en los ojos que solo aparece cuando se huele justicia. Les conté la verdad, sin adornos. Cada palabra fue un clavo firme en la estructura del plan. El silencio indignado que se generó después fue más poderoso que cualquier discurso. Paula se levantó como si le hubieran tocado una herida vieja. Entonces preparamos la escena, dijo con firmeza. Las maletas en el recibidor. Justo donde entren y crean que ya te rendiste. Así lo hicimos. 2 maletas grandes bien cerradas, junto a la puerta principal. Encima de una de ellas, en perfecta alineación, el sobre con los documentos que Marcos había preparado, la carta que convertía la traición en trampa y el asilo en castigo. Nos instalamos en la sala en silencio como actores esperando el momento exacto para entrar en escena. Eran las 6:30. Media hora para que el telón subiera. Yo imaginaba a mi Diego conduciendo hacia aquí, creyendo que todo había salido según su plan. Que me había vencido. Que esta casa estaba ya a punto de ser suya. Pero cuando un Diego intenta deshacerse de su madre como si fuera un mueble viejo, a veces olvida que algunos muebles guardan secretos en sus cajones. Y llegó la hora. 7 en punto. Ni un minuto antes. El sonido del motor se detuvo en la entrada. Mi corazón galopó no de miedo, sino de expectativa pura. Marcos me tomó la mano. Nos miramos sin palabras. La puerta se abrió sin tocar. Como siempre. Como si ya fueran dueños. Mamá, ya llegamos, anunció mi Diego desde el vestíbulo. El efecto fue inmediato. Se detuvo en seco al vernos. Marta cruzada de brazos, Diego erguido como un juez, Paula con la ceja alzada. Yo sentada en el centro en calma. Y las maletas como centinelas mudos, esperándolos junto a la puerta. La sonrisa nerviosa de mi Sofía fue lo mejor. Una sonrisa de quien cree que ganó.
Ya estás lista, veo, dijo mi Diego, usando esa voz falsa y suave, como si hablara con una niña que no entiende del todo. El asilo espera que lleguemos antes de las 8. Tenemos que apurarnos. Yo me limité a asentir. Estoy lista, sí. Pero antes hay algo que deberías leer. Señalé el sobre. Él frunció el ceño. Estaba por decir algo cuando Marcos se levantó con la precisión de un juez en su estrado. Le conviene leerlo, créame. Soy Marcos. Abogado. Albacea del fideicomiso que su padre estableció antes de morir. Silencio. Primera grieta. ¿Fidei qué? Preguntó mi Diego, mirando el sobre como si fuera una amenaza viva. ¿Qué es esto? Mi Sofía, como era de esperar, le arrancó el sobre de las manos. Siempre tan rápida cuando cree que puede controlar la situación. Lo abrió con esas uñas postizas de salón caro, pero sus manos temblaban. Sacó los papeles. Empezó a leer. El cambio fue inmediato. De la confianza al desconcierto. Del desconcierto al horror. Vi su rostro irse apagando como una vela en un cuarto sin aire. Mi Diego leía por encima de su hombro. Pálido. Demasiado tarde. Ya estaban dentro. Esto no puede ser legal. Explotó mi Sofía. Esto es una locura. Marcos se acercó con la tranquilidad de los que saben que la ley está de su lado. Es completamente legal. El fideicomiso fue registrado hace casi 20 años. Incluye cláusulas muy claras. La más importante, si se intenta forzar a la señora Isabel a abandonar esta casa, la propiedad no va al heredero, sino a la Fundación Horizonte Vivo para Personas Mayores sin Hogar. Mi Diego dejó caer los papeles como si fueran brasas. Me miró como si ya no supiera quién era yo. ¿Qué demonios es esto? Me levanté con la lentitud que me permite la edad. Pero cada paso fue una declaración. Esto, Diego, es lo que pasa cuando olvidas quién te enseñó a caminar. Él se quedó mudo. Marcos tomó la palabra, directo al grano. A partir de ahora, no puede tomar decisiones médicas ni financieras por su madre. Hemos actualizado los poderes legales. Además, si desean continuar visitando esta propiedad, deberán hacerlo como inquilinos de la fundación. A precio de mercado. Esto es absurdo. Insistió ella, con la voz ya casi quebrada. Isabel no puede vivir sola. Necesita ayuda. ¿Ayuda? Dije acercándome. Ayuda es amor. Es respeto. No una traición disfrazada de cuidado. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Podía cortarse con un cuchillo. Finalmente me giré hacia la puerta. Ahora, si me disculpan, tengo cosas que desempacar. Fue Paula la primera en romper el silencio, levantándose con la dignidad de quien lleva toda una vida acumulando verdades. Conozco a esta mujer desde que teníamos 12 años, dijo con voz firme. La visito cada semana. Cocina mejor que cualquier chef, mantiene un jardín que parece una pintura, y tiene una lucidez que muchos jóvenes envidiarían. Tú no la conoces, muchacho. No de verdad. Diego, siempre sobrio y directo, añadió. Vivo al lado desde hace 30 años. Isabel va sola al mercado, lidera el club de lectura y organiza voluntariados cada jueves en el centro comunitario. Si eso es ser incapaz, entonces el mundo está patas arriba. Mi Diego seguía pálido, aferrado a los documentos como si fueran una cuerda en medio de un naufragio. Los ojos clavados en las letras, como si pudiera leer algo diferente si miraba lo suficiente. ¿Qué significa esto exactamente? Preguntó con la voz seca, casi infantil. Marcos se recostó ligeramente en el sillón, cruzó las piernas, y sonrió como un jugador de ajedrez que acaba de mover su reina. Significa, estimado, que no solo no puedes vender esta casa, sino que ya no te pertenece ni por asomo. A partir de ahora, la propiedad pasa a la Fundación Horizonte Vivo. Tu madre, por supuesto, vivirá aquí todo el tiempo que desee. Pero para el resto habrá que pedir cita. Y pagar. ¿Pagar qué? $50 por persona por visita. Todo destinado a ancianos que realmente no tienen a dónde ir. Una ironía deliciosa, ¿no crees? La rabia subió como fuego a la cara de mi Diego. Se puso rojo, balbuceó, y finalmente estalló. Esto es un abuso. Voy a impugnar esto. Buscaré otro abogado, los voy a demandar. Marcos ni parpadeó.
Puedes intentarlo, respondió. Pero te advierto que tu padre y yo blindamos este fideicomiso como si fuera una fortaleza. Además, si decides impugnar, se activa una cláusula adicional. Todas las cuentas protegidas bajo el fideicomiso, incluyendo el fondo universitario de tu hija, serán transferidas automáticamente a la fundación. Fue como si le hubieran arrancado el aire. Su furia se derrumbó sobre sí misma. La mención del fondo fue un disparo certero al corazón de sus motivaciones. Mi Sofía rompió en llanto. No el tipo de llanto que nace de la pena. Era rabia pura y cruda por ver desvanecerse su fantasía de jardín, piscina y vida nueva. Necesitamos una casa más grande. Gimió. La niña necesita espacio. Hasta entonces Marta se había mantenido callada. Pero al oír aquello se incorporó lentamente como un volcán que decide finalmente rugir. ¿Espacio? Viven 3 personas en una casa de 3 recámaras. Conozco familias de 5 que comparten 2 cuartos y se sienten ricos. Lo que ustedes necesitan no es espacio. Es un espejo. Mi Diego me miró. Por un instante solo uno vi en sus ojos la sombra del niño que me abrazaba al volver de la escuela. Pero fue solo eso, una sombra. Luego su mirada volvió a endurecerse. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Mi respuesta fue tan serena como una sentencia. La familia no se define por la sangre. Se define por la lealtad. Algo que tú perdiste el día que decidiste arrinconarme como un estorbo para poder vender mi casa. Él bajó la vista. Miró las maletas. ¿Y tú? ¿Dónde vas a vivir? Sonreí. ¿Estás? Dije señalando las maletas en el recibidor. Solo son utilería. No voy a ningún asilo. Pero sí me mudo. Porque yo decido hacerlo. No tú. Se quedó paralizado. ¿A dónde? A mi apartamento. Uno pequeño que compré hace 5 años como inversión. He estado alquilándolo, pero ahora es momento de usarlo. Tu padre me enseñó a no confiar del todo ni siquiera en la sangre. Marcos se levantó, sacó un segundo sobre y se lo tendió. Aviso formal. La fundación les concede hasta fin de mes para retirar cualquier objeto personal de esta casa. Después de eso, el lugar se utilizará parcialmente como centro de día para ancianos vulnerables. Es la nueva vocación de esta propiedad. No pueden echarnos así. Gritó mi Sofía, su voz aguda, descompuesta. Marcos fue implacable. No los estamos echando. Ustedes nunca vivieron aquí. Nunca pagaron un recibo. Nunca tuvieron derecho legal sobre nada. Solo se sintieron con derecho. Que no es lo mismo. Me acerqué a mi Diego. Por un segundo mi cuerpo recordó lo que era abrazarlo. Pero solo por un segundo. En vez de eso, le hablé al oído con un tono que no dejaba lugar a réplica. Hay lecciones que ningún padre quiere enseñar. Pero a veces el único modo de aprenderlas es perdiendo lo que creías tuyo. Me giré y le hice una seña a mis amigos. ¿Me ayudan a llevar mis cosas reales al coche? Las tengo listas en mi habitación. Y mientras salíamos por primera vez en mucho tiempo, no fui yo la que temblaba. Diego, Marta y Paula me siguieron en silencio, mientras Marcos se quedó en la sala, como un centinela, vigilando que mi Diego y su esposa no cometieran una última estupidez. Cargamos mis verdaderas pertenencias en el auto de Marta, una valija con lo esencial, un par de libros, mis cuadernos de recetas, las fotos que de verdad importaban. Lo demás podía quedarse en aquella casa que ya no era mi hogar. Al regresar, ellos seguían ahí. Plantados en medio del salón como 2 estatuas torpes, atrapados en la escena final de una obra que no sabían que protagonizaban. La próxima semana empiezan las reformas, dije sin mirarlos demasiado. El baño principal será remodelado para hacerlo accesible. Piso antideslizante, pasamanos, entrada amplia. Irónico, ¿verdad? Justo lo que había querido hacer yo desde el principio. Y fue esa propuesta, ese simple gesto de cuidado, lo que encendió la mecha de su codicia. Me acerqué a la puerta. Marta ya había encendido el auto. Antes de salir, giré la cabeza una última vez. La casa parecía distinta. No por los objetos ni los muros, sino por lo que había dejado atrás en ella, el peso de la obediencia, el silencio, el miedo al abandono. Adiós, Diego, susurré.
Cuando estés listo para convertirte en el hombre que tu padre y yo criamos, sabrás dónde encontrarme. La entrada sigue abierta. Pero solo si vienes con un "lo siento de verdad". Y nos fuimos. La expresión en sus rostros, ese asombro congelado en el tiempo, es algo que no se borra fácilmente. No era odio. Era comprensión. Tardía, sí. Pero comprensión al fin. En el camino, Marta rompió el silencio. ¿Estás bien? Miré por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como si el mundo respirara conmigo. Sorprendentemente sí, respondí. Durante años tuve miedo de quedarme sola. Ahora sé que nunca lo estuve. Tenía a ustedes. Y tenía todo lo que mi esposo me enseñó, a ser fuerte con elegancia. A no mendigar amor. Mi nuevo apartamento no es grande. Ni presume de lujos. Pero es mío. Cada rincón respira libertad. Está lleno de paz. De dignidad. Algo que casi pierdo por confiar demasiado en quienes no lo merecían. Una semana después sonó el teléfono. Era mi Elena. Lloraba. Abuela, ¿por qué ya no estás en tu casa? Me tomó un segundo tragar el nudo. No era su culpa. Ninguna de esas decisiones lo era. A veces los adultos cometen errores, le dije con suavidad. Pero no importa dónde viva. Siempre tendrás un lugar conmigo. Siempre. Y lo cumplí. La semana siguiente vino a visitarme. Traía dibujos en la mano y preguntas en los ojos. No vino sola. Mi Diego la acompañaba. No dijo mucho. Apenas una mirada baja y un gesto torpe de arrepentimiento. Al irse, dejó un sobre la mesa. Dentro, las llaves de mi antigua casa y una nota. La fundación dice que puedes volver cuando quieras. Es tu casa. No voy a volver. No porque no la ame. Sino porque entendí que cerrar ciclos también es una forma de sanar. Ese capítulo está completo. No necesito volver para saber que gané. Lo importante es que él aprendió. Y a veces eso basta. Ha pasado un año desde entonces. Las cosas no son perfectas, pero la tierra ha dejado de temblar. Mi Diego y yo reconstruimos lo que quedó del puente paso a paso, sin prisas. Mi Sofía sigue sin hablarme. Y francamente no lo lamento. La fundación, en cambio, florece. Parte de la casa se transformó en un centro intergeneracional, ancianos enseñando a jóvenes todo lo que el tiempo les ha dado. Desde cómo coser un botón hasta cómo escuchar en serio. Rubén estaría orgulloso. Y yo, a mis 73 años, me inscribí en clases de pintura. Nunca había sostenido un pincel más allá de pintar una reja. Pero ahora, los colores son míos. El lienzo también. Porque nunca es tarde para empezar algo nuevo. ¿Y si alguien alguna vez vuelve a dudar del valor de una mujer con canas? Bueno, que se prepare para la lección.